Hoy vamos a hablar acerca del discurso narrativo. Y para ello vamos a saber, vamos a conocer qué conocemos, o más bien qué hemos escuchado a través de estos dos términos. Por un lado, el término de discurso propiamente dicho, y por otro lado, el término de la narrativa. ¿Vale? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra discurso, vamos a encontrar eh, que dice así: discurso, cuando se expresa de forma escrita u oral, o sea, no es exclusivo de la oratoria, aunque comúnmente nosotros lo identificamos o lo familiarizamos con el tema de la oratoria. Bueno, pues cuando nosotros expresamos de ese tipo o del otro, que es la forma escrita, un pensamiento, un razonamiento, ¿sí? O un sentimiento, o es más un deseo, ¿verdad? Estamos hablando de un discurso. Es decir, en el mismo momento en que nosotros expresamos nuestras ideas, estamos diciendo que estamos dando nuestro discurso. ¿Vale? Eh, Ahora bien, narrativa. ¿A qué se refiere con la narrativa? Es el conjunto de obras literarias en prosa. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre un texto cualquiera y un texto narrativo? Bueno, que en un texto que no es narrativo, por ejemplo, meramente científico, pues tiene una estructura un tanto más técnica, tiene una estructura más llena de tecnicismos, ¿no? O el mismo texto que tú mandas a tus compañeros o a tus amigos y todo esto, pues de alguna forma, si no no lleva un contenido meramente literario o estético, pues es un texto simplemente, ¿no? Se convierte en un texto narrativo cuando de alguna forma existe el ámbito literario, es decir, la estética dentro de la palabra. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a ver el discurso narrativo, que dice así: es un relato de hechos reales o ficticios en los que intervienen personajes para contar o referir una historia o un suceso. Es decir, existen los cuatro elementos fundamentales que ya hemos hablado aquí dentro de esta estructura dramática narrativa, que son personajes, lugares, acciones y tiempo. Dice, no solo se utiliza en los textos narrativos propiamente dicho de obras literarias, sino también en noticias, chistes, etcétera, dice aquí el autor. Sin embargo, como lo había comentado en un inicio, su fuerte, digámoslo así, está en la narrativa literaria. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las características del discurso narrativo? Primero, debe de llevar una tonalidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con la tonalidad? Bien, en el caso de la tonalidad, dicen, es aquella parte que acompaña las actitudes hacia el sujeto y hacia la audiencia, dice, y el tono, o sea, el tono de esta tonalidad en el discurso narrativo pueden ser de manera formal, puede ser totalmente informal, puede ser muy íntimo, algo solemne, sombrío, activo, puede ser muy serio, muy irónico, muy condescendiente, popular, amoroso, puede hacer referencia al odio, ¿verdad? Dice, y todo aquello que tiene que ver con la actitud de la voz del narrador en la obra. Es decir, ese grado que se le da de la manera en que el tono tiene que, vaya, describir un ambiente, una situación, un personaje, un suceso, ¿vale? Y todas esos matices que puede presentar la voz cuando, o el énfasis que puede presentar la voz cuando se está narrando algo, ¿vale? Otra característica del discurso narrativo es la claridad y la comprensión, tomando en cuenta que va dirigido a un lector, ¿sale? Dice acá, dependerá de la verdadera intención del autor en las características del personaje mismo. ¿Qué quiere decir esto?
Hace poco acabo de enviar un texto a revisión a una editorial que esperemos que salga lo más pronto posible. Este cuento se llama Las aves cantadoras, en donde el suceso o el hecho en cuanto al tiempo se refiere, o más bien abarca, ¿no?, un contexto histórico por ahí de inicios del siglo XIX, en donde hay personajes, ya se imaginarán ustedes, con estas características, ¿no? Por ejemplo, campesinos, ¿verdad? Y su forma de hablar de estas personas en esa época, pues evidentemente era muy distinta a cómo hablan hoy en día. Entonces, el autor, cuando realiza el diálogo, o sea, textualmente en su obra literaria, técnicamente tiene que escribir como habla o como hablaba ese personaje, ¿no? Yo le decía a mi corrector de estilo, le decía, con el corrector de estilo es el que se encarga en las editoriales de checar, ¿no?, que las palabras estén bien escritas, que el acento tenga que ir donde esté, que el punto tiene que estar donde debe de estar. En fin, eso es el corrector de estilo. Y todas las editoriales lo tienen, ¿no? Antes de publicar un libro necesitan hacer la corrección de estilo. Entonces, yo le comentaba a mi corrector de estilo que no me tocara ciertas palabras, aunque sabemos que evidentemente va a encontrar palabras mal escritas. Por ejemplo, este personaje que yo, bueno, que se plantea en el texto, habla de usted en lugar de usted. Ahí hay un tema, como lo vimos en taller de redacción, ¿no? De solecismo, es cuando faltan letras en una palabra, ¿se acuerdan? No, en lugar de usted, con terminación de, le pongo usted, con terminación e y con acento en la e. Pero evidentemente está mal escrita, pero la intención es que el lector se inmiscuya en la forma en que se hablaba en ese momento, ¿no? Ya sabrán ustedes, por ejemplo, la palabra ancina, ¿no? O cualquier otro tipo de palabras que de alguna forma nosotros evidentemente sabemos que no se debe de hablar así, ni mucho menos escribir, pero aquí va la intención y la claridad decía y la comprensión, pero tomando en cuenta, dice, que va dirigido a un lector. Dependerá de la verdadera intención del autor en las características del personaje mismo, ¿ya? Es decir, el autor transmite un tiempo, un espacio, un personaje a través de un diálogo, ¿sí? No voy a decir que es una persona que, no sé, un campesino de inicios del siglo XIX y tenga palabras muy rebuscadas, muy técnicas, muy científicas. Sería ilógico dentro de un contexto, ¿no? Por eso dice aquí, tomando en cuenta que va a dirigir un lector, dependerá de la verdadera intención del autor en las características del personaje mismo. Ahora, también tiene que ver el texto escrito propiamente dicho. Dice, tener en cuenta la estructura narrativa a utilizar, es decir, el guión. ¿Qué es el guión? El guión, digamos, es la parte estructural, ¿no? Un poco técnica, si tú quieres, sobre qué es lo que va a decir cada una de las personas o cada una de las partes, pero no solamente eh, toman en cuenta el personaje, sino también la acción, por ejemplo, si lo que va a decir lo va a decir con énfasis, con miedo, con cualquier tonalidad, ¿no? Dice, dependiendo del medio a utilizar, ¿sale? Al igual que aprendemos a hablar escuchando, aprendemos a escribir leyendo. Sí, aquí hay una reflexión interesante. Voy a repetir. Al igual que aprendemos a hablar escuchando, aprendemos a escribir leyendo. Esta es una ¿se acuerdan de los beneficios de la lectura que comentábamos al inicio de las clases? Bueno, a esto es a lo que se refiere el discurso narrativo. Si nosotros queremos escribir un texto con un alto, digamos, renombre en cuanto al aspecto literario, necesitamos leer mucha literatura, necesitamos leer muchos cuentos, muchas novelas, tener tus autores preferidos. Por ahí nos decía, por ejemplo, bueno, decía un autor muy reconocido, ¿no? Como Vargas Llosa, comentaba que imitar
a los autores de tiempo, ¿no? Por ejemplo, Flaubert o Allan Poe, o qué sé yo, imitarlos no era una cosa, digamos, muy mala, sino que imitar te llevaba de alguna forma a tener o a descubrir por ti mismo un estilo personal, pero para poder iniciar, como que deberías o tendrías que tener una referencia, ¿no? Son como tus maestros, ¿no? En donde a pesar de que no los tienes enfrente para que te diga cómo escribir, pero sí los lees, ¿verdad? Los analizas, los estudias y llevas de alguna manera cierta imitación o cierto estilo de ese autor, pero como no es el único, sino como se supone son varios autores, no te puedes casar con un solo autor, entonces tienes una gama muy amplia de lo que es el estilo y esto conlleva a buscar y a encontrar un estilo propio. ¿Sale? Ahora, el discurso narrativo y su estructura base. La estructura básica, es decir, el esqueleto, cómo es que en qué se va a detener o en qué se va a sostener toda esta trama. ¿Sale? Vamos a ver si nos da tiempo de comprender. Bien, esta estructura básica se divide en el marco. ¿Qué es un marco? Todos sabemos que un marco, por ejemplo, es un rectángulo, cuadro de madera que sostiene, y no nada más sostiene, sino que guarda el contexto, protege el contexto, por ejemplo, de una pintura, de una fotografía, o cuando tú llegas a la sala de una persona y de repente ves un cuadro de un retrato, ¿sí? Que están marcadas, esto quiere decir que para ellos es muy, muy importante, ¿verdad? Esa fotografía en el ejemplo, y eso, pues evidentemente, pues hay que respetarlo, ¿me explico? Porque pues, si lo enmarcaron es porque para ellos significa mucho. Bueno, en una estructura básica, en un discurso narrativo, pues sucede algo similar. En ese marco está compuesto por estos elementos fundamentales que nosotros habíamos encontrado. Por ejemplo, el lugar. El lugar forma parte de ese marco, es decir, todo el suceso ocurre en un determinado lugar, ¿no? Ya sea interior, exterior, ya sea panorámico, sea muy expuesto, pero debe de ocurrir en un cierto lugar. Asimismo, el tiempo. Aquí, dentro del marco está el tiempo. Hay diferentes tipos de tiempo que se deben de analizar en una historia. Por ejemplo, el tiempo en que transcurre la historia o el tiempo que dura la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el tiempo en que transcurre la historia, bueno, pues puedo leer un libro en 3 meses, puedo leer un libro en 2 horas, puedo ver una película, por ejemplo, en la película puede durar 2 horas y media o 2 horas, ese es el tiempo, ¿no? Ahora, el tiempo, dice, de la historia propiamente dicho, en el que transcurre la historia, no en el tiempo en que transcurre, no, en el tiempo en el que transcurre la historia, que es distinto, aquí es donde nosotros vamos a analizar y a determinar a partir de su lugar, de su contexto, de qué fecha estamos hablando. ¿Me explico? Si es una historia de época, si es una historia un poco más moderna, o bien pueden ser mezcladas, ¿me explico? Donde el autor puede jugar, ¿no? Con esta estructura dramática que más adelante vamos a ver, puede jugar cada uno de sus elementos para poder de alguna forma eh, comunicarle al lector que está jugando con dos tiempos distintos, ¿no? Esto es el marco propiamente. Y obviamente los personajes, ¿no? Los personajes se pueden dividir en personajes principales, que son los principales protagónicos, o el personaje principal protagónico y el personaje principal antagónico, ¿sí? El protagónico es el que quiere lograr cierto objetivo y el antagónico es el que impide o busca que el protagónico no logre ese objetivo, ¿no? El malo y el bueno de la historia, que está dentro de una estructura básica, por eso dice ahí, estructura básica. Ahora, en una estructura, digamos, dramática, convencional, está bien, pero ahí entra también digamos, el intelecto, la forma en que el autor puede manejar todos estos elementos
y puede mover ahí ciertos elementos como los conflictos, puede mover, digamos, el final lo deja al principio, el principio lo deja al final, todo depende de la visión que tenga el autor propiamente dicho, ¿no? Y uno como lector tendrá pues esta, si me permites la expresión, esta capacidad de poder comprender el suceso mismo, ¿no? Ahora, este marco, evidentemente, tiene mucho que ver con un suceso. El suceso es la acción, ¿sale? Acuérdate que los cuatro elementos ya lo tenemos aquí completos: personajes, lugares, acciones y tiempo, ¿sale? Aquí en este caso, en el marco está el lugar, el tiempo y los personajes. Y el suceso, considero que en una estructura narrativa como que hay que manejarlo o hay que estudiarlo totalmente aparte. Este suceso es igual, dice el contexto, a un gran episodio, es decir, a una especie de un todo, ¿sale? En donde van a ver dentro de ese gran episodio muchos episodios pequeños, o grandes, o pequeños, no lo sé, pero todo está dentro de este gran episodio, ¿va? Y eso se deriva obviamente del suceso, ¿sale? Y ese gran episodio, por supuesto, lo conforman una trama, es decir, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer para que el lector esté al 100% de la atención dentro de una obra. ¿Me explico? En el orden, dice, de estos mismos episodios que están dentro del gran episodio. ¿Me explico? O sea, un gran episodio, digamos que es algo muy grande, y adentro existen varios episodios pequeños que conforman, decíamos, una trama específica, ¿no? Y estos episodios, obviamente, a partir de una narración, aquí ya va dependiendo del narrador. Más adelante vamos a ver los tipos de narrador que existen, ¿no? Ya, aquel narrador que forma parte de la historia porque también es un personaje dentro de la historia y que no necesariamente tiene que ser el personaje principal, ¿no? Ni protagónico ni antagónico. Igual es un personaje terciario o un personaje muy secundario, pero que es el que cuenta la historia. Hay otros tipos de narrador, aquellos narradores que están fuera de la historia, ¿sale? Pero que van de alguna forma contándola, ¿sí? A manera de dibujarnos todo este proceso, ¿no? Ahora, en esa narración se introduce una complicación, o sea, por supuesto tiene que haber conflictos, si no, no tiene ningún chiste. ¿Me explico? Tiene que haber algo. No tiene por qué ser totalmente horizontal. Algo debe de suceder y más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo se le llama a ese primer conflicto, cómo se le llama a ese segundo conflicto y tú podrás identificarlos. Ahora, esta complicación lleva, por supuesto, una resolución y esta resolución está dentro, por supuesto, que lo conforma este suceso general. Y ya está más decirte que la misma resolución puede ser una resolución afortunada o lo contrario, puede ser una resolución meramente desafortunada. Pero eso ya va a depender del contexto en que nosotros escuchemos la obra narrativa. ¿Sale? Bueno,